En América Latina tenemos una larga historia de caudillos carismáticos. Realmente el continente ha sido muy rico en algunos caudillos, además curiosos por su actuación. Por ejemplo, si pensamos en los grandes caudillos del Caribe, todos ellos, estos grandes caudillos del Caribe, que han sido inmortalizados en obras literarias, como El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, o muchas otras obras, o en el Paraguay, el famoso dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, inmortalizado en una gran novela, Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, o en la Argentina, Juan Manuel de Rosas, o por ejemplo en Venezuela, Vicente Gómez, muchos otros. Venezuela ha sido un país muy rico en caudillos que han subido al poder mediante elecciones, pero que se han quedado todo el tiempo que han querido, generalmente hasta que un golpe de Estado o la muerte los persiguió. Quiero recordar a ustedes otras novelas como Señor Presidente de Asturias en Guatemala, o tal vez uno de los más famosos caudillos, Porfirio Díaz de México. Todos estos caudillos derivan su fortaleza de una masa de fieles seguidores cuya obediencia no es estrictamente racional, sino que están detrás del caudillo por las prebendas, los puestos, los favores, el dinero, o a veces por el entusiasmo, por compartir las ideas del caudillo, como ha sido, por ejemplo, el caso boliviano. El gran problema de estos caudillos es la desinstitucionalización de la esfera administrativa. En todos estos sistemas lo que se ha notado es que la burocracia estatal en América Latina en el siglo XIX, trabajosamente construida, es desbaratada por nombramientos de favor que hacen los caudillos y por el mal manejo que estos nombramientos traen consigo. No son generalmente gente que llega a esos puestos, ministros, directores en ministerios y gerentes de empresas estatales, no son por conocimientos técnicos o jurídicos, sino son nombramientos que están basados en un solo principio: la lealtad al caudillo. Todos los caudillos, desde la época más remota, y Weber ha estudiado realmente una especie de historial transversal de todos los caudillos del mundo, él llega a la conclusión de que los caudillos en general apoyan el famoso dicho aquí del general Hugo Banzer: más vale un gramo de lealtad que una tonelada de inteligencia. Lo cual es muy duro. Ustedes se pueden imaginar que ese desprecio a las cualidades intelectuales que uno puede llevar para hacer una buena labor en un cargo público, ese desprecio al talento intelectual lleva a una mala administración. Y una mala administración siempre es un despilfarro de dinero. O sea, para el caudillo es comprensible que él confíe sobre todo en ese criterio de la lealtad y la confianza de sus adherentes. Pero, estimado público, lo malo de estos sistemas es que los sufridos, las víctimas, son siempre los ciudadanos de a pie, que tienen que lidiar con funcionarios corruptos y encima técnicamente mal formados, de baja calidad técnica.
La fuerza del caudillo reside en ese elemento irracional del entusiasmo, de la admiración de las masas que no se preocupan mucho por estudiar, analizar las cualidades intelectuales y técnicas del caudillo, sino que tienen una confianza ciega en ese dirigente. Muchas veces, por ello es lo siguiente, se tiende a creer que los caudillos tienen un poder cuasi religioso, o sea, un poder muy similar a los fundadores de la religión. Quiero mostrar a ustedes un solo ejemplo muy famoso cuya importancia se ve todavía hoy. En el mundo islámico, el creador, el fundador de la religión musulmana fue el profeta Mahoma, quien simultáneamente fue lo que podríamos llamar un jefe de Estado. Él creó la religión e instituyó un grupo de adherentes. Estos adherentes al caudillo empezaron naturalmente siendo los miembros más cercanos de su familia. La esposa de Mahoma fue la primera creyente, la primera convencida. Y poco a poco el círculo familiar empezó a creer en la misión religiosa, libertadora y unificadora del profeta. Y pronto esta función estrictamente religiosa se convirtió en una función política, sin que pueda decirse en tal fecha el profeta asumió la jefatura del Estado. No hubo algo así. Y esa es la fuerza de muchos caudillos, porque si, por ejemplo, Mahoma hubiera dicho, bueno, en tal día, además de mi función como fundador de la religión, ahora tomo el control del Estado, él hubiera tenido que decir cuáles son las reglas, aunque sean muy generales, bajo las cuales se va a manejar ese Estado. Él dejó todo ese campo político institucional en una nebulosa intelectual. Si ustedes ven el Corán o un resumen del mismo en las redes sociales, y sobre todo en Wikipedia es muy fácil ver un resumen del Corán, van a ver que el profeta a propósito jamás especificó nada que tenga que ver con política, con instituciones, con plazos para gobernar, con procedimientos para elegir, por ejemplo, a lo que hoy serían ministros, directores, generales de ejército, etc. Todo quedó en una nebulosa que se decidía estrictamente de acuerdo a los deseos del gran profeta. Y así, más o menos, es un caso absolutamente extremo, el del profeta. Pero de todas maneras, algo similar han sido los grandes caudillos. 1500 años separan a Hitler de Mahoma, del profeta musulmán. Y sin embargo, Hitler, una vez que asumió la jefatura del Estado y del gobierno, en 1933-34, dejó todos los otros datos también en una nebulosa. Por ejemplo, Hitler combatió la constitución burguesa liberal, son palabras de él, la constitución burguesa liberal, la constitución de Weimar de 1919. Sin embargo, nunca fue abolida durante el gobierno de Hitler y sirvió, mal que bien, para muchos efectos jurídico-políticos. Siguió sirviendo. Hitler
a la muerte del presidente del Reich alemán, en 1934, asumió, como les dije, sus funciones. Pero nunca lo dijo claramente, porque era una función limitada en el tiempo. También la suya propia, de canciller, de primer ministro. Simplemente él se quedó en el puesto de ambos, los unió y nunca dijo una palabra sobre regular la propia función. Y regular significa también limitar, por ejemplo, limitar temporalmente. Él simplemente se quedó y nadie se atrevió a pedirle cuentas, a decirle, bueno, ¿cuándo termina su periodo? ¿Cuándo va a llamar a usted de elecciones? Nadie se atrevió. Lo mismo pasó en la Italia de Mussolini y en la España de Franco, que es lo que nos toca un poquito más cerca. Por eso permítanme una palabra sobre este jefe carismático, Francisco Franco. Él era un general de ejército que en 1936 inició la guerra civil contra la República Española, que era un régimen algo izquierdista. Inició un levantamiento popular, siguió la guerra civil, él ganó la guerra civil, tenía evidentemente habilidades militares notables, y él mismo se proclamó jefe de Estado, sin ninguna limitación de ningún tipo. Y lo más curioso es que la única limitación que tuvo Franco, que no perdió ninguna guerra, como Hitler o Mussolini, por eso se quedó casi 40 años, fue su propia muerte en 1975. O sea, si hubiera vivido 10 años más, pues 10 años más hubiera durado su gobierno, porque no estaba establecido cuánto duraba. No es que había una constitución, pero esa constitución era muy vaga. Era una constitución que solamente decía el jefe de Estado tendrá tales y tales funciones, pero no especificaba cuánto duraba ese periodo. Y así Franco, curiosamente, es un detalle que puede interesar a ustedes, chicas y chicos de leyes. Franco, lo único que estableció, la única limitación a su gobierno fue decir que a su muerte el príncipe Juan Carlos de Borbón asumía el gobierno con el título de rey. Eso fue absolutamente todo, y así sucedió. El padre del actual rey sucedió a Franco a la muerte de este en 1975, sin tampoco ninguna regulación clara. Hay, sin embargo, que decir que el rey Juan Carlos vive todavía, es un demócrata, y una de sus primeras decisiones fue llamar a una asamblea constituyente, que es la que elaboró la actual Constitución española, que es una constitución muy democrática de 1978. Pero lo interesante es, estimado público, que durante más de 40 años, del 36 al 78, no había en España ninguna regulación sobre la jefatura del Estado, que estaba unida además a la jefatura de gobierno. Ustedes ven entonces la importancia que todavía en el siglo XX han tenido estos gobiernos carismáticos. Franco era, además de un general victorioso, un tipo que sabía manejar gente, que es la habilidad de un caudillo. Un caudillo, estimado público, no es necesariamente un tipo culto. Franco no sabía nada aparte de cuestiones militares, pero tenía, como todo buen caudillo, un ojo clínico para conformar un aparato que lo seguía además sin chistar. Nunca hubo en España, en los 40 años de Franco, ni el menor intento de un golpe de Estado. O sea, pudo gobernar en forma más o menos
pacífica. Y como tuvo la inteligencia de no aliarse a sus amigos Hitler y Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial, él no fue afectado por la derrota de Italia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ven, es una inteligencia práctica. Franco nunca pisó una universidad, es altamente probable, no se sabe con seguridad, que él nunca leyó un libro, no era amigo de cosas intelectuales, pero él se dio cuenta, mejor como caudillo, que subió al poder con la ayuda de Francia, con la ayuda de Alemania y de Italia, del ejército de ambos países, con la ayuda de los fascistas, al ver el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, él curiosamente se alió a los aliados, o sea, a Gran Bretaña y Estados Unidos. Tuvo esa inteligencia que podríamos llamar innata, natural, elemental de los caudillos, sin estudiar, como nosotros que perdemos años y años en el sistema universitario o que nos pasamos la vida leyendo libros. Este señor se dio cuenta cómo se gobierna un país y cómo en la arena internacional muy variable de la Segunda Guerra Mundial y de los años posteriores, cómo había que colocarse, y lo hizo muy bien. O sea, quedó como caudillo de España hasta el año 75. O sea, 40 años con muchas curvas, eso sí, con muchos cambios de lineamiento, pero tuvo la habilidad de mantenerse por su astucia práctica. Entonces, estimado público, ¿qué es lo que distingue a un gobierno carismático? Se distingue por la astucia práctica del gobernante. El gobernante no es ningún letrado, ningún tipo inteligente. Si repasamos la historia de los caudillos latinoamericanos, Gómez en Venezuela o Chávez en ese mismo país, o Porfirio Díaz en México, o Rojas Pinilla en Colombia, o Melgarejo en Bolivia, vemos que no eran gente letrada, pero eran gente astuta, o sea, gente que sabe manejar recursos humanos y sabe naturalmente dotarse de un círculo importante de gente que lo sigue en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la burocracia, de modo que tiene más o menos el futuro asegurado. Melgarejo duró relativamente poco, solo 7 años, pero ha habido dictadores como Porfirio Díaz que realmente han tenido gobiernos muy, muy largos. El más interesante para nosotros, vuelvo a este tema, es Franco, porque es realmente el único que ha muerto tranquilo en su cama siendo jefe de Estado, y es el que logró reconducir el destino de España a donde él quería. Él no tuvo hijos varones, si no lo hubieran heredado, sino que él quiso restaurar la monarquía que él había conocido de niño y de joven y que él había admirado. Entonces, sin ninguna consulta popular, nunca hubo una consulta que diga república o monarquía, simplemente Franco, con su habilidad de dirigente, de conductor, justamente de caudillo, logró dejar a su muerte un sistema relativamente bien organizado. Hasta hoy en España no ha habido ningún golpe de Estado, ninguna de estas grandes catástrofes que eran típicas de la historia española del siglo XIX. Por las dudas, estimado público, aquí les paso muchas gracias, Pablo, muy gentil, la lista de asistentes. Una pregunta, por favor. Estos gobiernos con el tiempo no se radicalizan, no se vuelven antidemocráticos, totalitarios, autoritarios y pueden llevar al fascismo. Buena pregunta,
Voy a contestarle exactamente como lo hizo Max Weber. El futuro final de un gobierno carismático es abierto, no es necesariamente un destino totalitario y tampoco un destino, digamos, liberal pluralista, sino que está siempre abierto. El caso, por ejemplo, de Franco es muy interesante porque dio paso a un gobierno democrático constitucional que en España dura hasta hoy y que es relativamente aceptado por la población. Ustedes tal vez saben que en este momento en España el jefe del gobierno, no del Estado, del gobierno, el primer ministro, el señor Pedro Sánchez, pertenece al Partido Socialista, al PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que es una coalición de centro-izquierda en España. Y sin embargo, estimado público, este gobierno no pide, ni nunca se le ha ocurrido, la eliminación de la monarquía y la instauración de una república. Para que vean ustedes, para contestar su pregunta, que la sucesión de un régimen carismático siempre es muy abierta. Le daré el ejemplo contrario. En la Unión Soviética, no hay duda, Stalin fue el gran caudillo carismático, el gran caudillo que nunca se puso a sí mismo ningún límite. Él también gobernó hasta su muerte, murió siendo jefe de Estado en la Unión Soviética. Pero a él le siguió una continuación del régimen autoritario, mejor dicho, totalitario de izquierda. A él le siguió Bulganin, Khrushchev, todos los dictadores que hubo en la Unión Soviética hasta su disolución en 1991. Nunca con elecciones pluripartidistas. Lo mismo ocurrió en Cuba. Los hermanos Fidel Castro gobernaron hasta que ellos quisieron. Raúl Castro vive todavía, Fidel Castro gobernó hasta su muerte. Quiere decir, estimado oyente, que el destino de un gobierno, de un régimen carismático, es abierto. Puede ser la continuación de lo mismo, como es el caso de Cuba hoy y ha sido el caso de la Unión Soviética, o puede ser un sistema que vuelve a la democracia pluralista, como en el caso de España. También es el caso, por ejemplo, de Portugal. Portugal también tuvo, bajo el dominio de un señor apellidado Salazar, todavía más largo que en España, más de 40 años de una dictadura feroz, carismática, del famoso Antonio de Oliveira Salazar. Y sin embargo, a la muerte de Salazar y un pequeño periodo de su sucesor, se estableció, como es ahora, una república democrática. En cambio, en otros países, realmente un caudillo carismático, como en la China, Mao Zedong, ha sido sucedido por un gobierno autoritario que no tiene una base de elección popular, como es el gobierno actual de la China. Por lo tanto, para contestar a su pregunta, un régimen carismático puede ser sucedido por cualquier tipo de gobierno. Depende de las circunstancias del momento en que termina ese gobierno carismático. No hay ninguna regla clara. ¿Perdón? No está bien, doctor. Ya. Pasaremos, estimado público, a ver lo más interesante, según el mismo Weber, que es el gobierno que podríamos calificarlo de moderno, el régimen burocrático racional. Según Weber, esta es la forma más avanzada de un gobierno y la más efectiva en el manejo de recursos humanos y materiales, y también
en las formas en que este gobierno interactúa con otros. El gobierno racional democrático está basado en reglas que vienen de atrás, reglas generalmente en reglas que están en la constitución política del país respectivo, en reglas que son cada vez más complicadas. Quiero mostrarles, estimado público, este pequeño detalle de la complicación, difusión y multiplicación de reglas en el caso boliviano. Hasta el gobierno de Evo Morales, los decretos supremos, que son instrumentos de regulación de la vida pública, tenían un número correlativo. Se llegó más o menos hasta el número 25.000 en el número de los decretos supremos. Sin embargo, estimado público, hasta llegar al número 10.000, más o menos a la mitad, pasaron mucho más de 160 años de vida republicana. O sea, es en las últimas décadas que hay en todo el mundo una proliferación de instrumentos legales, administrativos, legislativos, etcétera, que se ven, por ejemplo, en la enorme masa de decretos supremos, regulaciones ministeriales, etcétera, etcétera. En épocas anteriores había pocos decretos, pocas leyes, y realmente las sociedades, como eran más primitivas, funcionaban relativamente bien con regulaciones elementales. El mérito de Weber es haber demostrado que una sociedad moderna, que es precisamente una sociedad que va cambiando constantemente, es una sociedad que necesita regulaciones cada vez más, y esas regulaciones a su vez exigen un aparato de funcionarios que haga cumplir y que al mismo tiempo también tenga ideas sobre la ampliación de las regulaciones, que es lo que hace una buena burocracia. Entonces, el régimen racional burocrático, que Weber cree que es el destino de todos los países del mundo, ese régimen racional burocrático tiende a expandirse continuamente, tiende a crear cada vez más regulaciones de todo tipo. Y para simplemente comprender esas regulaciones y ponerlas en práctica, se necesita también un aparato burocrático que va creciendo. Este es un fenómeno, estimado público, que ya se lo vio en el siglo XVIII, ya ha habido al XIX, y ha habido algunos autores que han dicho, como Alexis de Tocqueville en Francia, que han demostrado que el destino de los países avanzados es ser dominados por una burocracia de funcionarios que están especializados cada uno en su campo. Pero es Max Weber el primero que nos ha mostrado cómo funciona, cómo se recluta esa burocracia. Y aquí viene un fenómeno que podríamos llamar universitario, porque ustedes saben, en general, salvo muchas excepciones, los profesores universitarios se reclutan por un concurso de méritos. Esa idea ha sido trasladada ya en el siglo XVIII del sistema universitario al sistema estatal, y cada vez más puestos son rellenados por una especie de concurso de méritos o procedimientos similares. Esto no toca obviamente a los puestos más altos, como ministros, que son puestos consignados
por la lealtad o por la confianza que tenga el presidente, el jefe de Estado, en sus colaboradores inmediatos. Pero en general hay la tendencia a que los funcionarios tengan algo de conocimientos específicos de acuerdo a la labor que les toca. Por ejemplo, se supone que para ser funcionario de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos hay que tener algunas ideas de geología, de administración de petróleos e hidrocarburos, o en derecho alguna idea de derecho aplicado a la administración de hidrocarburos, por lo menos en la teoría. Max Weber ha demostrado que el sistema racional es mucho más productivo que un sistema tradicional antiguo. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, que como ustedes pueden imaginarse siempre es una de las cosas más populares en todo país. Todo país, toda administración pública necesita ingresos, no solamente para pagar a los propios empleados, o sea, son los funcionarios los que tienen un interés muy grande en que haya una recolección ordenada de impuestos, sino también para obras públicas, para pagar el ejército, para financiar aventuras en el exterior. Cuando uno invade un país siempre es una cosa muy cara, hay que calcular eso muy precisamente lo que cuesta, etc. Max Weber ha demostrado con números que la administración racional cobra más impuestos y con más exactitud que un régimen autocrático. En primer lugar, porque en un régimen racional, donde hay una buena administración, también hay un empadronamiento mayor de todos los ciudadanos. Y los ciudadanos, según Max Weber, tienden a explicitar mejor sus ocupaciones, sus ingresos, etc. De modo que se hace más fácil cobrar impuestos. Y aceptan, como el Estado también produce obras de utilidad pública, los ciudadanos tienden a aceptar sin protestar subidas de impuestos. Los impuestos tradicionalmente en la historia universal han sido de término medio, ni muy altos ni muy bajos. Pero Weber ha demostrado que en los países más ordenados, en los países que tienen, por ejemplo, los escandinavos, que en la época de Weber ya tenían fama de ser países muy ordenados, que funcionan muy bien, etc., que esos países tienden a tener los impuestos más altos de toda la colectividad mundial de estados. Y la resistencia a pagar esos impuestos altos se halla más reducida porque la burocracia tiene una fama relativamente buena, es decir, hace obras públicas, construye un sistema educativo más o menos bueno, da prestaciones de salud, carreteras, obras públicas más o menos aceptables a la población, de modo que la población termina aceptando impuestos mucho más altos que en la Edad Media, etcétera, mucho más altos, sin chistar y sin protestar. En los países escandinavos, estimado público, desde el siglo XVIII no ha habido nunca una revuelta popular por cuestiones impositivas, lo cual en la Edad Media era el pan de cada día. En la Edad Media, además, esto es interesante anotar porque Weber lo ha estudiado con mucho detalle, no había un monto claro de los impuestos y no había procedimientos claros para cobrar impuestos. Generalmente el rey nombraba a un recaudador privado de impuestos para todo el reino y al recaudador le decía simplemente lo siguiente: para mis gastos
de mi familia, de la corte, de lo que necesita el Estado, necesitamos tantos millones. Tú, recaudador de impuestos, tienes el apoyo del ejército y de la policía para cobrarlos, pero tú sabrás cómo los cobras y cuánto cobras. Eso te lo dejamos a tu libre albedrío. Tú sabrás cómo cobrar. Y el recaudador, naturalmente, con ayuda de la fuerza pública, recaudaba mucho más de lo que le había dicho el rey para su beneficio personal. Eso está muy bien documentado, sobre todo en el caso de Francia, que siempre ha sido un país muy ordenado, con muchísima documentación y el más antiguo de las naciones actuales de Europa. Los recaudadores de impuestos han hecho generalmente fortunas gigantescas en Francia porque, obviamente con cierta habilidad, con cierta astucia práctica, cobraban impuestos a la población mucho mayores que el monto que el rey les había designado y se quedaban obviamente con ese beneficio. Eso estaba ya calculado de antemano. Ningún monarca, salvo un caso famoso, ningún monarca le dijo: mira, te vamos a meter juicio a ti, recaudador de impuestos, porque se te ha ido la mano. Un solo caso hubo, que es la persona que se construyó, además una cosa visible, cometió el error, ese recaudador de impuestos, de construirse el palacio más lujoso, además en las afueras de París, a la vista de todo el mundo. Y eso al rey Luis XIV le pareció ya que era excesivo. Fue el único caso en que el tipo terminó en prisión. ¿Qué significa todo esto, estimado público? Significa que el recaudador usa la fuerza pública, el rey le da esa libertad de usar la fuerza pública para recaudar los tributos, pero la población, que no son tontos, la gran mayoría de los contribuyentes, paga lo menos posible, oculta beneficios, porque no hay una clara declaración de ingresos y no hay tampoco cómo probar con absoluta exactitud qué es lo que gana, por ejemplo, un modesto campesino. El campesino en todas partes del mundo siempre oculta, generalmente como en Rusia, bajo tierra, algunos de los frutos de su trabajo, porque sabe en primer lugar que hay que ahorrar para el futuro y en segundo lugar, obviamente, nadie quiere pagar impuestos demasiado altos. Mejor dicho, nadie quiere pagar impuestos. Entonces, estimado público, esa recaudación de impuestos en esa base privada, que era lo típico de todos los países de Europa durante siglos, era lo usual, fue sustituida poco a poco por una administración eficiente en la recaudación de impuestos. Y Max Weber estudió justamente los pasos, cómo se ha conformado esa burocracia funcional, estable, o sea que no cambiaban los funcionarios, por lo menos no rápidamente, y que tenía reglas claras. Y la principal regla que descubre Max Weber es que los impuestos nunca deben ser demasiado altos. Es decir, nunca deben explotar demasiado a la población. Siempre hay que dejarle al pobre contribuyente la posibilidad de un ahorro. Nunca hay que hacerlo morir de hambre por el pago de impuestos. Eso significa dos cosas, según Max Weber. En primer lugar, que ese contribuyente, por ejemplo, un campesino, puede alimentar mejor a sus hijos. Y eso es muy favorable para el Estado, porque esos hijos van a formar parte del ejército o van a ser otros, al formar familias, van a ser otros contribuyentes para el Estado. O sea, el orden y no el exceso dominante
es lo más razonable. Ese sistema ordenado, más o menos racional, que no explota demasiado al contribuyente, es el que produce los mayores ingresos tributarios al Estado. Entonces, el sistema racional, basado además en cálculos de personas entendidas en el asunto, es, según Weber, lo que ha hecho grande a los países de Europa Occidental, comparándolos, por ejemplo, con el desorden tributario, con las cargas demasiado altas en Rusia. Es un tema favorito de las ciencias sociales, estimado público, comparar, por ejemplo, el relativo orden en el campo impositivo o en cualquier otro de los países de Europa Occidental con el desorden y las formas arbitrarias de la tributación en Rusia y en países de Europa Oriental. Por ejemplo, Max Weber demostró que inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial, el país más poblado de Europa era Rusia, con 150 millones de habitantes, cuando Alemania tenía solo 60 millones de habitantes. Y él demostró que un país como Alemania, con 60 millones, producía muchos más impuestos, pero muchísimo más que los 150 millones de habitantes en Rusia. Y él derivó esa mayor cantidad, ese mayor ingreso estatal desde los impuestos a una buena administración de los mismos. Por lo tanto, la teoría de Weber nos dice lo siguiente: el régimen racional democrático simplemente es el régimen más avanzado, es el régimen que usa la ciencia económica para la mejor administración del Estado, en lugar del sistema carismático, que siempre es desordenado, casual, no es regular, siempre está sujeto a los caprichos del gobernante, y al sistema tradicional, que es un sistema basado en lo que ya existe y que no usa los instrumentos modernos de la ciencia aplicada al fenómeno tributario. Entonces, en una palabra, no voy a aburrir a ustedes con más detalles, estimado público, el sistema racional burocrático es el futuro de toda la humanidad, según Max Weber. Eso es el gran mérito de este pensador, estimado público. En primer lugar, el decir que no es algo propio de países como Alemania o los escandinavos, sino que todos los países del mundo pueden llegar a lo mismo. No es algo fijado étnica o socialmente, sino que es un desarrollo universal. Pero ahora viene, estimado público, ¿por qué Max Weber se ha vuelto famoso? Él ha acuñado la famosa expresión la jaula de hierro de la servidumbre. Y esta expresión sirve, estimado público, para denotar en qué termina el sistema racional democrático. Y aquí se puede percibir, y eso es lo importante de Max Weber, que él, pese a afirmar que el sistema racional burocrático es lo más moderno, lo más adecuado, él también ve los lados negativos de ese sistema. ¿Por qué? Porque el sistema burocrático racional de gobierno significa la jaula de hierro, es decir, significa en el fondo una tiranía moderna, una dictadura contemporánea con elementos modernos y científicos para explotar a la población. O sea, él creía que ese sistema era la meta histórica de la evolución de todos los países del mundo.
pero él no creía que esa meta era positiva o que era solo positiva, sino que él también descubre muy tempranamente, antes de la Primera Guerra Mundial, él descubre, estimado público, que lo racional burocrático, o sea, la máxima expresión del avance mundial, del progreso racional en el campo de la administración pública, también puede contener necesariamente algo negativo. Una dictadura, porque está disimulada, mucho más eficiente que cualquier dictadura anterior. La jaula de hierro de la servidumbre es inescapable. Esa es la teoría de Max Weber. Es inescapable para el ciudadano normal porque está tan bien hecha, ese nuevo sistema dictatorial, que impide que los ciudadanos puedan percibir el carácter dictatorial de ese sistema basado en la razón. Por ello es que Max Weber nunca fue un sociólogo bien visto por la derecha. Permítanme por ello una palabra personal sobre la vida de este autor. Como les he contado en la sesión anterior, él era hijo de un notable político y por madre heredero de una gran fortuna de la industria química. Él pertenecía por lo tanto a la clase alta, a la burguesía, no a la nobleza, a la que siempre despreció, y él tuvo siempre mucho que decir en la política alemana. Cuando cayó el imperio alemán, en la derrota que sufrió Alemania al fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Max Weber saludó la instauración de una república democrática. Y como él era de lejos el intelectual más conocido, el que había intervenido muchísimo en la vida pública, el que había publicado obras clásicas como La Ética Protestante, etcétera, etcétera, él creyó que su partido, el Partido Liberal, lo iba naturalmente a proponer para presidente de la nueva República Alemana. Y él hizo muchos esfuerzos para que su partido, el Partido Liberal, obviamente piense en él como el candidato más adecuado, porque además él había aconsejado y dirigido las negociaciones que a la Alemania derrotada hizo en Versalles al terminar la Primera Guerra Mundial. Tenía entonces una fama muy grande. Y sin embargo, estimado público, esas ideas críticas, la idea de que la burocracia racional puede contener elementos negativos, eso cayó muy mal dentro de su propio partido, el liberal, y dentro de la coalición de partidos del centro que se unió para elegir al primer presidente, que resultó Friedrich Ebert, un socialdemócrata. Lo cual obviamente le dolió muchísimo a Max Weber que lo hayan excluido ya en la preselección de su propio partido por haber dicho algo crítico sobre el máximo, sobre los éxitos más notables de la burocracia alemana. Porque aparte de que hubiese caído o no la monarquía, todos los alemanes, empezando por los izquierdistas del Partido Socialdemocrático, creían que su burocracia era la más eficiente del mundo, la que debía ser imitada por el resto del universo, por esa eficiencia técnica que el mismo Weber había celebrado. Pero aquí viene, claro, la resistencia de este partido y en general de los partidos moderados, es lo curioso, a nombrarlo candidato porque lo ven demasiado crítico, lo ven como una persona peligrosa que podría no solamente encabezar un gobierno, sino que podría encabezar un gobierno que haga cortes a la burocracia,
Y eso los políticos nunca aceptan, porque los políticos siempre tienen muchos puestos para disponer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y esa fue la gran desilusión de Max Weber, con esto termino este pequeño apéndice biográfico, la gran desilusión de Max Weber es que él, en la vida práctica política, nunca pudo tener la más remota influencia ni dentro de su propio partido. Ven ustedes entonces, estimado público, que esa imagen que él ha creado, que es una, sobre todo en el idioma alemán, es algo muy, muy conocido, la jaula de hierro de la servidumbre, que es una servidumbre basada en la modernidad más avanzada, basada justamente en la tecnificación del aparato burocrático que lo hace simplemente libre, exento de toda crítica, porque es justamente perfecto. Y es lo que Max Weber critica, y con esto vamos a cerrar el tema de hoy, es lo que Max Weber, estimado público, critica en los primeros años de la Unión Soviética. Él murió en 1920. Él vio, por lo tanto, solamente unos 2 años y medio del desarrollo de la Unión Soviética. Y sin embargo, él predijo que el régimen socialista encabezado por Lenin en la Unión Soviética no iba a ser socialista de acuerdo a los preceptos de Marx, sino que iba a ser un régimen burocrático, iba a ser una dictadura de la burocracia del partido. Y en eso tuvo muy tempranamente, muy prematuramente, tuvo razón. Porque él creyó que justamente la gente, independientemente de la línea política, cuando trata de establecer un gobierno perfecto, como el socialista, o como trataron de hacer los moderados en Alemania, esa gente lo primero que hace es reforzar, vigorizar el aparato estatal. Él dijo, los liberales en el gobierno que tanto hablan de la industria, que tanto hablan de la empresa privada, de la espontaneidad de las fuerzas del mercado, etcétera, etcétera. Él no supo lo que venía con Milei y con la actualidad. Y sin embargo, Max Weber se dio cuenta que los liberales en función gubernamental, como los socialistas, se dedican no a dinamitar el Banco Central o cosas por el estilo, sino que en el fondo se dedican a solidificar, a vigorizar instituciones estatales y las vuelven tan eficientes, y precisamente por eso, tan eficientes que son exentas, se vuelven libres de toda posibilidad de crítica de abajo. Entonces, el problema que él ve es un problema actual, la perfección de la maquinaria burocrática hace que ésta sea inmune a toda crítica de abajo. Y por lo tanto, el criterio de la perfección técnica hace que la burocracia se convierta en un gobierno que está libre de toda impugnación efectiva desde abajo. Libre de toda impugnación significa exenta de toda crítica realmente efectiva, por ejemplo, de intelectuales radicales, de estudiantes universitarios que están contra la burocracia o cualquier cosa similar. Entonces, tenemos, estimado público, esa interesantísima conclusión de Max Weber: la perfección técnica construye un mundo que resulta ser inhumano, porque nos convierte a todos los seres humanos en peones, en engranajes de una burocracia perfecta, pero que ya no puede ser manejada por nosotros. Entonces,
Max Weber aparece como el primer crítico de la burocracia moderna a causa precisamente de su perfección técnica. No, estimado público, porque sea deficiente, sino precisamente porque es muy eficiente. Esa burocracia se libera de toda posibilidad de crítica, de control desde abajo, y por lo tanto instituye la tecnoburocracia o la tecnocracia, el dominio irrestricto de unos pocos técnicos que saben manejar esa burocracia sobre el resto de la sociedad. Entonces vemos como resultado, estimado público, y ese es el mérito de Weber, su gran posibilidad de crítica. Vemos a alguien que ha estudiado y ha dicho que el régimen racional burocrático es el mejor, el que va a triunfar, porque es el que está basado en la ciencia y en la tecnología más avanzada, pero que puede terminar constituyendo la dictadura perfecta, la dictadura que no puede ya ser criticada, porque en términos de funcionamiento ese sistema tiene un desempeño muy exitoso. Entonces él nos dice el destino del mundo va a ser justamente el vivir en burocracias extraordinariamente efectivas, pero que prescinden de todo elemento estrictamente humano, porque nosotros mismos nos hemos vuelto máquinas, o tenemos la tendencia a convertirnos en máquinas que funcionamos bien, pero que ya no tenemos sentimientos. Y ahí viene lo que él ha explicado en sus últimas obras. El ser humano, para no caer en ese desarrollo de convertirnos en engranajes muy bien aceitados de una maquinaria inhumana, lo que tenemos nosotros es que, y eso conviene, estimado público, saberlo, porque tiene que ver con las nuevas tendencias de la sociología latinoamericana, conviene mantener un elemento romántico emotivo. Entonces tenemos al gran racionalista Max Weber, el que toda su vida él se dedicó a estudiar y a propagar elementos racionalistas en un orden social avanzado. Vemos que al final de su vida él se da cuenta de la necesidad de mantener emociones, intuiciones, sentimientos, para no convertirnos en apéndices bien aceitados de una burocracia completamente insensible. Como es perfecta, no puede preocuparse por los sentimientos, deseos de los ciudadanos normales y corrientes. Y él cree, estimado público, que el socialismo de la Unión Soviética, que él, como les dije, solo lo conoce en los primeros años, se va a desarrollar en esas líneas. Es decir, va a ser una burocracia y no una democracia. Él cree que el destino de la Unión Soviética va a ser una dictadura perfecta, pero basada en un espíritu de construcción racionalista de una burocracia omnisciente que sabe todo y omnipotente, es decir, que tiene todas las atribuciones. Estimado público, vemos entonces, para finalizar, que Max Weber representa un estudioso muy avanzado de la sociedad moderna, pero también un espíritu crítico que dedicó los últimos años de su vida a examinar los peligros de un sistema completamente racional.
Y por ello es que él nunca fue marxista ni tuvo simpatías por el marxismo. Permítanme, para finalizar, unas brevísimas palabras sobre este tema. Él creyó que la teoría marxista, pese a su enorme avance intelectual, pese a sus cualidades racionalistas, era una doctrina basada en una ilusión, en la ilusión de que el desarrollo tecnológico económico iba a traer algo superior en el campo humanista. Por ejemplo, la terminación de las alienaciones modernas, la construcción de esa sociedad completamente libre, el término, el reino de la libertad, como culminación de la evolución humana, es una palabra de Karl Marx. El reino de la libertad, el paraíso de los trabajadores, son todas imágenes sobre el futuro pergeñadas, es decir, acuñadas por Marx y Engels. Y Max Weber creyó que Marx y Engels habían sido ingenuos con respecto al desarrollo técnico, porque él, Max Weber, creyó que el desarrollo técnico también tiene resultados negativos y no solo resultados positivos. Hemos visto en sesiones anteriores que uno de los grandes méritos del marxismo es haber, por ejemplo, estudiado la dialéctica, la controversia entre las fuerzas productivas y las condiciones de desarrollo. Es decir, lo positivo es el desarrollo tecnológico económico y lo negativo son las formas político-jurídicas en las cuales se lleva a cabo ese desarrollo. Y Marx creyó que el desarrollo técnico-económico iba a triunfar sobre los condicionantes negativos de los regímenes político-jurídicos. Y aquí Max Weber nos dice, eso es una ingenuidad, porque el propio desarrollo tecnológico, cosa que Marx no vio, según Weber, el propio desarrollo tecnológico nos crea condiciones inhumanas al crear aparatos extremadamente eficientes que ya no necesitan la crítica humana, es decir, los ajustes de los humanos, los ajustes democráticos de los humanos para funcionar adecuadamente. Marx no vio los peligros de la técnica como tal. Y él creyó que la Unión Soviética en sus primeros años era esa demostración, porque él estudió justamente los elementos de la burocracia soviética y mostró que en contra de lo que había prometido el partido bolchevique el año 17, lo primero que hizo fue reforzar las instancias burocráticas. Él hizo cuadros comparativos, cuántos funcionarios trabajaban en la administración pública zarista hasta marzo de 1917 y cuántos trabajaban en la misma administración en 1920, año en que murió repentinamente por una pulmonía. Max Weber demostró que se había cuadruplicado la cantidad de funcionarios públicos, y cuando esos funcionarios públicos crecen, estimado público, en una cantidad tan gigantesca, es porque una buena parte no trabaja en cuestiones productivas o intelectuales, sino en la vigilancia, en el control de la población, lo que ocurrió. Entonces tenemos aquí, estimado público, un pensador que yo calificaría como bastante crítico, un pensador que no era marxista, pero que también fue muy crítico con los mejores desarrollos de la propia sociedad capitalista, como son los peligros de la burocracia. Estimado público, con esto habríamos terminado en lo esencial a este gran pensador.
quiero simplemente comentarles que el miércoles vamos a ver cómo, sobre todo en Europa Occidental y en los Estados Unidos, la sociología se desarrolla siguiendo parcialmente ideas, sugerencias de Max Weber, y se dedica a algo que tiene que ver con nosotros directamente, las teorías de la modernización. Sobre todo Talcott Parsons, el más famoso de los sociólogos norteamericanos, quien tradujo a Max Weber al inglés y quien lo hizo famoso mundialmente, él es el padre de las teorías de la modernización, que son teorías dirigidas a explicar el desarrollo de Asia, África y América Latina, lo que posiblemente interese a ustedes. Yo les agradezco por haberme escuchado hoy.